Saludos amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en esta época tan especial, época festiva. Espero que estén disfrutando de estos momentos. Aquí estamos nosotros también acompañándolos en este momento tan especial. Hoy vamos a estar conversando en este espacio junto a dos invitados súper interesantes y un tema que también genera mucho interés. Ellos son Seba y Benja, nos vienen a hablar sobre el camino del desarrollo de la conciencia. Seba y Benja son hermanos, son comunicadores audiovisuales, creadores de seminarios espirituales para todas aquellas personas que como ellos se sintieron solos, se sintieron incomprendidos al emprender por un camino espiritual que desafía un poco aquello que llamamos normalidad. De eso vamos a estar conversando en este espacio. Así que bueno, como les decía, ellos incursionaron en este camino como bien decía, por esto de la normalidad y de la soledad. Y en estos momentos también queremos acompañarlos. Así que vamos a hablar con ellos. Bienvenidos, chicos, Seba y Benja, a Mindalia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos en este espacio tan lindo que se ha creado. Lo primero de parte nuestra es agradecer a Mindalia y agradecer por sobre todo a las cientos de miles de personas que se conectan todos los meses a ver estos videos, que están comprometidos con el desarrollo de su espiritualidad, de su desarrollo de conciencia y por tanto con el desarrollo de la humanidad, de la sanación de toda una humanidad. Porque como vamos a ver hoy día un poco en esta charla, el embarcarse en un camino de autoconocimiento, en un camino de espiritualidad, no solo significa una mejoría en la vida de uno, una búsqueda de paz interior, sino que también significa la sanación de toda la humanidad. Vamos a estar viendo hoy día con Benja también cómo en la autosanación y en el descubrimiento del por qué y el para qué estamos aquí, comenzamos a sanar también a un otro. Empezamos a salirnos de ciclos viciosos, de victimismo o de abuso, en el momento en el que yo decido sanar. Y un poco, nosotros vamos a hablar un poco de eso hoy día, vamos a dar varias semillitas, porque como Seba y Benja, dos hermanos, además, imagínense, hermanos en tierra, hermanos del mismo vientre, pero también hermanos de alma, algo que fuimos descubriendo en este camino de la espiritualidad del que venimos a hablar hoy día. Así que gracias de corazón, Gonzalo y Mindalia, por recibirnos hoy día aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias chicos a ustedes también por estar expandiendo esta información. Como decíamos, el título de la charla, El camino del desarrollo de conciencia, nos abre un abanico de posibilidades y de temas a desarrollar. Así que me gustaría que ahí nos vayan apuntando un poco por dónde comenzamos con este tema. Y aquí de este lado nos vamos también informando más. Perfecto. Yo diría que hay muchas, bueno, yo soy Benja, saludos. Yo diría que hay muchísimas maneras por el cual podríamos abordar el camino del desarrollo de la conciencia. Como título es amplio y por eso mismo queríamos en conjunto hacer un título amplio porque da para mucho. Y yo creo que por el lado que lo vamos a abordar, y es la gran realización que hemos ido teniendo en estos últimos años y particularmente estos últimos meses con Seba, es que el camino del desarrollo de la conciencia siempre es personal y siempre es interno. ¿Qué queremos decir con eso? Que aunque suene cliché a veces o repetido, cada uno es su propio maestro. Que en general, cuando escuchamos a estos grandes maestros que vienen a Mindalia, a seminarios espirituales y a tantas plataformas, a veces queremos emular al maestro, a veces queremos ser como el maestro. Y eso sí es lindo. Es lindo porque es una linda clave y vemos una persona a la cual nosotros admiramos y que decimos, ok, ahí hay un camino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos replicar al otro sin de verdad irse al fuero interno y ver bien y escuchar. Justo hace muy poco leyendo un poquito de las conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Y ahí él hablaba de cómo Dios se comunica con el ser humano. Y decía que la palabra, que es lo que en general nosotros creemos que es la manera en la que se comunica Dios con nosotros, si lo vemos históricamente en la religión cristiana y católica, que es como la palabra de Dios es lo que más se valora, nos dice, esa sí, es una clave, es ahí hay información, pero en el ranking, por decirlo de alguna manera, de cómo se comunica Dios con nosotros, la palabra está más abajo. Antes viene el sentimiento,
y el pensamiento. Entonces, esa es la invitación que como Seiba Benja le estamos haciendo a todas las personas que están oyendo, que se conecten con su propio sentimiento, con sus propios pensamientos, que se conecten en esa comunicación directa con Dios, que todos tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente con Dios. Todos somos nuestros propios maestros y no necesitamos seguir una ruta que alguien más nos da. Se acabó la era de seguir este camino específico con estas reglas, con estos dogmas. Ya no va por ahí, ahora va por redescubrir esa verdad interior que todos llevamos en nuestro corazón. Sí, y complementando con lo que dice Benja, es importante entender que la magia de la humanidad, del ser humano y del planeta Tierra en sí está en su diversidad. Y a veces, como decía Benja, cuando conocemos, por ejemplo, tantas personas que nosotros admiramos y que hemos compartido, como Emilio Carrillo, como Xavier Pedro, como tantos maestros que nosotros admiramos, a veces no nos damos cuenta que nosotros en sí tenemos una pieza en este puzzle que se llama humanidad, que le podemos llamar el Gran Uno, que en nuestra diversidad de quiénes somos, nosotros tenemos tanto para aportar como un Emilio Carrillo, como una Jocelyn Arellano, a que personas que nosotros admiramos y agradecemos por haber pavimentado este camino del desarrollo de la conciencia. Porque personas como ellos, maestros grandes y tantos maestros que han pasado, nos han allanado el camino, nos han entregado llaves, pero el camino se desarrolla de manera individual, poniendo un pie delante del otro. Nosotros en Seminarios Espirituales hemos tenido la bendición de, tal vez de manera intuitiva, tratar de traer a la mesa herramientas de todos los lugares. En nuestra experiencia de vida nos tocó pasar por muchas polaridades, por la polaridad del ortodoxismo judío, por la polaridad de lo más liberal y el ateísmo, estar viviendo en Los Ángeles, California, un lugar donde realmente era como de todo vale. Y nos dimos cuenta de que el experimentar tantas polaridades nos hizo darnos cuenta que no podíamos juzgar y que cada como verdad, ya sea el ortodoxismo judío, el budismo, el taoísmo, estaba tratando de entender qué hacemos aquí. Y eso es lo más importante, que toda la experiencia humana, desde, podríamos decir, Adán y Eva, todo lo que conocemos como humanidad ha sido tratar de entender por qué y para qué estamos aquí, de qué se trata todo esto, y entender de que todos han tratado de hacer eso, nos permite liberarnos un poco del juicio de los dogmas, que es tan importante en el camino del desarrollo de la conciencia. Entender de que en todos los caminos que han venido, siempre ha habido un intento por responder esta pregunta. Y como decía el Benja, la palabra a veces nos entrampa, porque la palabra es lo último. Pero ¿por qué no vamos a la experiencia? ¿Por qué no vamos a buscar esa experiencia? ¿Qué experimentaba Jesús? ¿Qué experimentó el Buda? ¿Qué han experimentado todas estas personas más allá de las palabras que han ido quedando en el camino? Y aquí hay una metáfora muy linda, y a nosotros nos encanta hablar de metáforas porque son como universales, que nos enseñó un rabino dentro de todos los eventos que hemos hecho, en el que él nos explicaba que la verdad, con mayúscula, Dios, por decir, que todos de alguna manera sabemos que existe y por eso estamos aquí viendo este video. Eso, que tal vez verdad es la palabra que más se le puede hacer justicia, verdad con mayúscula, Dios. Es un haz de luz, imagínense, que cae así, un haz de luz blanco que cae. Pero ¿qué pasa? Que ese haz de luz pasa por un prisma. Tal vez a los que han visto Pink Floyd o conocen esa portada, que es como un haz de luz y pasa por un prisma y se refracta en miles de colores o en el color del arco iris. Entender de que las religiones hasta el día de hoy han sido de alguna manera un color de ese arco iris. Tal vez las religiones, tal vez por ejemplo podemos ver hoy día con la física cuántica, un Joe Dispenza, Brian Weiss, tantas personas que intentan desde su lente, y eso es lo más lindo, desde su perspectiva de la vida, por las experiencias que han vivido en esta vida, intentan darle respuesta a esta pregunta existencial de ¿qué hacemos aquí y para qué estamos aquí? Y entender de que si nosotros nos embarcamos y entendemos que esa verdad, ese haz de luz nos llega directamente a nuestro corazón, nosotros podemos ver que en esas fractales de luz, o hacerlo más simple, no tiene para qué ser tan complejo, que en esas verdades que me llega, por ejemplo, de que, como dice el Buda, la raíz de todo sufrimiento es el deseo,
O cuando Jesús decía, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No hay competencia en las profecías, no hay competencia en los ideales que han venido a darnos los maestros, porque somos todos uno. Entonces, si yo me entiendo como parte de todo esto y no separado, no como que yo tengo que venerar, sino que yo puedo iluminarme con las verdades y comparar y contrastar y experimentar en esta maravillosa planeta Tierra que se nos ha entregado la posibilidad de experimentar en la línea del tiempo, de poder decir, ok, me pruebo. Y aquí tal vez Benja me puede ayudar con lo de los árboles y toda esa otra metáfora. Vamos a ir entonces con más metáforas, porque sabemos que ayudan. Y otra metáfora que hemos estado trabajando harto nosotros y que es preciosa y que cuando la escuchamos fue como, nos expandió la mente y fue como aquí estoy, es la metáfora de los árboles. Que esta metáfora dice que todos somos como un árbol distinto. Entonces, en la naturaleza están los perales, está el manzano, está el naranjo, y así como miles el roble, hay miles de árboles. Y cada árbol necesita una dosis distinta de agua, de tierra, de fertilizante, de luz. Hay plantas de interiores, por ejemplo, que necesitan que las riegues una vez a la semana y si le das más agua, se ahoga y muere. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos nosotros somos como estos árboles, cada uno de nosotros desde su camino interior necesita esta dosis distinta de agua, tierra, etcétera, etcétera. ¿Y qué es esta agua y tierra o esta agua con la que regamos nuestra semilla interna? Eso es las prácticas de desarrollo personal, de autoconocimiento, de transformación que yo creo que todos los que estamos escuchando este video conocemos. Por ejemplo, la meditación, el ejercicio físico, la nutrición consciente, entre muchas otras herramientas que existen para desarrollarnos y para cultivar esa paz interior. Pero ¿a qué es lo que estamos yendo con esta metáfora? Es que es recalcar cuán importante es escucharse a uno, saberse ser peral o saberse ser naranjo para saber en qué justa medida necesito cada una de estas herramientas. Es decir, si yo veo a alguien, que quizás veo a un maestro en YouTube o veo algo que me dice que tienes que meditar 1 hora al día porque así encontrarás la iluminación. Para esa persona que es un naranjo, quizás el naranjo en su justa medida necesita 1 hora de meditación al día y con eso se riega y con eso surge y con eso salen las naranjas más bonitas que hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo soy un peral y veo eso y me dicen que necesito 1 hora de meditación al día y voy y trato de hacer la hora de meditación y a los 40 minutos o 20 minutos de la meditación me estoy volviendo loco y no me está aportando mucho, me ey distanciando de mis seres queridos, estoy dejando de experimentar la vida y experimentar esa conexión directa con Dios por tratar de seguir esta ruta, va a haber desarmonía total. ¿Y qué es lo que pasa? Quizás en tu justa medida como peral necesitas 10 minutos de meditación al día. Pero, ¿qué es lo que necesitas y qué es lo que este otro maestro no te está indicando? Es que para ti necesitas 30 minutos de actividad física al día. O quizás la meditación no te funciona como herramienta de autotransformación y tú necesitas, 2 horas de ejercicio físico al día, boxeo, mandar todo y así es como tú te liberes y así es como te conectas. Entonces, esta metáfora lo que nos está indicando es a cada uno, desde nuestro corazón, ir escuchando desde ese silencio interior, desde esa paz interior, ir escuchando qué es lo que necesitamos en nuestra rutina diaria de autotransformación. Y complementando con lo que dice Benja, vamos a darle una importancia a algo que repitió en esta metáfora de los árboles y de la diversidad de lo que somos, que es el silencio interior. Porque tal vez el Benja habla de que todos somos, y yo también lo dije, todos somos un humano distinto, en una pieza del puzzle clave para este uno. Pero eso, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? Esa respuesta está adentro, esa respuesta está en el corazón, esa respuesta está en la voz interior. ¿Cómo se cultiva o cómo se conoce eso? A través del silencio interior, y no hay otra. Y eso sí es importante recalcarlo, porque más allá de que mi receta para la paz interior traiga tal vez más ejercicio físico, o más meditación, o más servicio, y va evolucionando también, va cambiando, no hay respuestas. Y eso es lo lindo, que es lo que venimos a decir, que el camino es el caminar de poner un pie delante del otro y estar consciente de dónde tengo que ponerlo. Porque el silencio interior es el que te va a decir dónde tienes que poner el pie. Y aquí vuelvo al Buda y a sus enseñanzas de que la raíz de todo sufrimiento está en el deseo. Porque estamos tan enfocados en querer que algo sea de una manera que nos perdemos de lo maravilloso de cómo son las cosas.
Y ahí está una de las grandes raíces del sufrimiento. Y cuando entramos a la espiritualidad, cometemos el error de que nos traemos el mismo paradigma, por llamarle de una manera bastante fácil de entender, capitalista, que pone las metas, materialista, que pone la meta como el fin, y lo traemos a la espiritualidad. Y ahora traíamos esta misma mentalidad que teníamos antes, tal vez, por decir el modelo clásico, salir del colegio, conseguir un título, ir a un trabajo, y lo traemos hacia la espiritualidad. Y se nos olvida que la espiritualidad nos está pidiendo que dejemos los antiguos paradigmas, que abandonemos esas antiguas creencias limitantes y que adoptemos más que nuevas creencias, que dejemos las creencias y dejemos que fluya lo que sí llevamos dentro, que es esa divinidad, que es eso de que estamos hechos a imagen y semejanza. Yo creo que muchos de los que estamos escuchando aquí creemos eso. Yo creo que sí lo creemos, que estamos hechos a imagen y semejanza, pero nos hemos preguntado desde la búsqueda interior, ¿qué significa estar hecho a imagen y semejanza? ¿Qué significa? ¿Le tomamos el peso realmente a eso? Entonces, es muy importante cultivar ese silencio interior para saber cuándo es el deseo de querer que algo sea de una manera y cuándo es mi corazón que me está indicando el camino. Porque ahí es importante entender que, como de alguna manera alguien se preguntaría, ¿cómo voy a saber? Porque ¿cómo voy a estar seguro? La decisión del alma, la decisión de poner el pie en el lugar correcto, trae paz interior. Entonces, si bien tal vez estoy cumpliendo mis metas, estoy cumpliendo mis deseos, la paz interior que se siente en el foro interno es ineludible. No se puede inventar, no se puede comprar la paz interior que genera en el corazón el escucharse a uno mismo y seguir con esa convicción. Excelente, chicos. Bueno, están todos los conceptos súper claros y hasta el momento tenemos como grandes reflexiones que nos dejan de este lado como pensando, indagando y demás. Me gustaría hacer como un paréntesis para la gente que está viendo a Mindalia y que no los conoce todavía, de quiénes son estas dos personas que tenemos aquí enfrente tan jóvenes, Seba y Benja, que los vemos como con unas reflexiones que te dejan pensando y digo, bueno... yo hice un resumen así en el comienzo, pero quiero que nos cuenten un poco a quiénes estamos escuchando de alguna forma, antes de continuar con todo lo que tenemos para decirles. Mi nombre es Benjamín, pero todos me dicen o me conocen como Benja. Aquí está mi hermano, Seba. Nosotros dos nacimos en Santiago de Chile. Yo tengo 22 años y Seba tiene 27 años. Jóvenes para este mundo de la espiritualidad, pero como sabemos el alma a veces no tiene edad. Nosotros desde muy chicos nos cuestionamos, nos hacíamos las grandes preguntas de la vida. Seba tiene ahí unas experiencias que ha contado en otros lives y eso, pero muy profundas de conexión con Dios directa desde muy pequeño y que en ese minuto eran poco comprendidas por nosotros. Yo también, desde muy chico, haciéndome las preguntas, me miraba al espejo y era, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Desde los 4 años. Y no lograba entender eso. O como fuimos a un colegio ortodoxo judío, como contábamos, me enseñaron ahí que Dios es omnipresente y omnipotente. Era, ¿cómo Dios va a estar en todos lados al mismo tiempo? No me cabía en mi cabeza. No, porque era como... Y entonces en eso fue siempre un camino de búsqueda, pero obviamente uno se domestica, como diría Don Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos. Uno queda como domesticado y entra a este molde, el molde que explicaba Seba del viejo paradigma, y en ese molde uno se olvida de esta conexión espiritual, pero siempre la tuvimos ahí. Sin embargo, ahí comenzamos en esa búsqueda. Nuestra búsqueda al principio fue a través de la exploración con las plantas maestras, ahí Seba puede contar un poco más. Hoy día ya no consumimos plantas maestras, pero honramos cuánto nos ayudó en nuestro camino de desarrollo espiritual. Y eventualmente yo diría que esta historia siempre estaría incompleta si no contamos esta parte, porque estábamos en un proceso de búsqueda y búsqueda y búsqueda y planta maestra por aquí, e incluso en ese minuto estábamos adictos a la marihuana, que a veces se dice no, que no es una adicción porque la puedo dejar cuando quiera, cuántas veces hemos escuchado eso, pero estábamos adictos los dos a la marihuana, tratando de dejarla, tratando de dejar de fumar y no podíamos. Y es en eso la angustia existencial. Exacto, porque había un hoyo existencial que yo creo que todos hemos sentido o incluso todavía sentimos, si estamos escuchando esto.
Y es en ese contexto, yo figuraba en Estados Unidos, los dos nos fuimos a estudiar en distintos periodos a Los Ángeles, California. Yo figuraba ahí estudiando religión, básicamente historia, filosofía judía, y me toca leer por primera vez en mi vida, nunca lo había hecho, familia judía, como hemos dicho varias veces, hiper así tradicional, el Nuevo Testamento. Nunca había abierto la Biblia o el Nuevo Testamento. En mi vida me toca leer el libro de Mateo y ahí caigo a mis pies porque me encuentro con la figura de Jesús. Y desde ese día nuestra vida de ambos cambió para siempre, si bien Seba conoció a Jesús 6 meses después que yo, pero fue una experiencia tan sublime y tan aterrizada a la vez, en el sentido de que no fue uno, yo siempre creía que esta conexión con Dios iba a ser algo como estilo DMT, estilo como de ir a un campo de no sé qué y ver no sé qué, y fue lo más sobrio del mundo, pero ahí por primera vez sentí que estaba conectado 100% con Dios, que podía hablar con Dios a través de la figura de Jesús, y ahí con Jesús se nos curó esa angustia existencial, y desde ese minuto nuestra misión fue expandir las nuevas noticias, el evangelio, por llamarlo de una manera, no desde la perspectiva religiosa, sino cuáles son las buenas noticias. Las buenas noticias es que se puede vivir feliz, se puede vivir en paz, y se puede conectar con Dios de manera directa y experiencial. Y por sobre todo de que desde la imperfección que somos amados. Para mí eso fue lo más fuerte, porque yo viví toda una vida como queriendo ser perfecto, y yo sufría mucho porque nunca lo lograba. Y de alguna manera mi camino espiritual era buscar esa perfección, y mi camino era siempre como tratar de ser más y más, y si meditaba 10 minutos toda la semana, yo en mi foro interno era, tengo que meditar 15 la próxima, y 20 la próxima, y en todo, si iba al gimnasio tenía que ser más y más y más, siempre era más, nunca era suficiente. Y cuando leo yo, en mi caso, que fue como 8 meses después que Benja, también así por curiosidad, estábamos leyendo Génesis, y de ahí nos pasamos al Evangelio, empezó a leer el Sermón de la Buenaventuranza, y empieza a hablar de cómo bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y empiezo a leer eso y empieza a ver a mí como que era como, tenía todo, me di cuenta que todo lo que había estado buscando en el afuera ya lo tenía. Y que yo era suficiente siendo imperfecto. Y no solo eso, que mi imperfección me hacía perfecto, porque mi imperfección era lo que me hacía ser humano. Y empecé desde ese día a integrar esa imperfección como lo más lindo que yo tenía, y que si tenía algún rasgo en mi cara o si tenía algún rasgo de personalidad o algo, entenderlo como que era algo muy lindo que yo tenía, que era distinto, versus antes siempre tratando de caber en un molde de una perfección que es inalcanzable. Y eso somos nosotros, como que Seminarios Espirituales, que es este proyecto que creamos, no es más que es como seguir el legado de Jesús y de todos los grandes maestros que han venido a decir que se puede erradicar el sufrimiento, que se puede ser feliz. Y nosotros hoy día nos damos cuenta que estamos entrando en una era que yo creo que nos ha facilitado a nosotros, tanto la tecnología como la misma pandemia. Y como la misma vibración energética en el planeta Tierra. Correcto, nos ha facilitado esta apertura, y también con un mundo saturado de creencias limitantes, un mundo saturado de dogmas, de políticas que no van para ni un lado, una economía que no se puede sostener. Entonces, esto es como una respuesta desde el amor, desde el entendimiento y la certeza y la fe absoluta de que el universo es perfecto y de que Dios nos ama, y que nosotros estamos aquí para los demás, para el otro, para un otro, para servir. Desde esa fe y certeza sale este espacio para dar a conocer y entregar herramientas de todo tipo, para que cada humano en su diversidad, en su Gonzalo, en su Benja, en su Seba, en su persona que sea, porque es más aún fuerte aún que lo de los perales, porque es más profundo aún, porque está bien, en los perales hay como 100 que son iguales y están en todo el mundo, pero nosotros los seres humanos somos todos únicos. Somos todos únicos y se nos ama, somos amados por esa unicidad, porque si no, no estaríamos aquí, porque eso que nos hace único es lo que nos hace perfecto, es lo que nos hace ser nosotros mismos. Como dijo Jesús, yo soy el que soy, y el resto es parafernalia. Y si nosotros podemos conectar con esa verdad absoluta de que yo soy el que soy, yo soy el que soy, y el resto son creencias, el resto es búsqueda, que está bien. Y yo creo que ahí, antes de volverte la palabra, Gonzalo, es importante
dar ese detalle, que desde ese momento en el que con Benja encontramos a la figura de Jesús, y no como una devoción a Él, sino era como un espejo, en el encontrarse y saberse amado, hijo de Dios, nosotros de nuevo vuelven a haber muchas crisis existenciales. Y eso creo que es importante que quede, porque no es que el camino nunca se acaba, y por eso se llama camino. Por eso es un camino, porque los pies hay que poner un pie delante del otro cada día, hay que levantarse todas las mañanas. Y ocurren cosas que son fuertes, como siempre, como decimos, que alguien nos dijo en una charla, el dolor duele, y hay cosas que duelen, la pérdida de un hijo, cuando trasciende un ser querido, eso duele, pero no significa que sea malo. Entonces, entender de que somos amados, de que todo lo que ocurre en pos de nuestra evolución, de la evolución de la humanidad, no quita que tengamos que ser, por ejemplo, apáticos. Por ejemplo, cuando alguien llega hacia nosotros con un problema, no significa que yo tenga que decirle a esa persona, todo pasa por algo, es por tu evolución. No, porque todo esto nos llama a ser más empáticos, más compasivos y menos enjuiciadores de la realidad de un otro. Porque si yo me doy cuenta y lo miro realmente profundo, si yo fuera la otra persona, haría exactamente lo que esa persona está haciendo, porque todos queremos hacerlo mejor y nos equivocamos, y a veces, como nos explicaba en un seminario una gran charlista, Ani Rivera, nos decía, somos víctimas de víctimas de víctimas de víctimas. Entonces tenemos que mirar con los ojos del amor a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestros profesores, y nosotros embarcarnos en este camino de autosanación para poder liberarnos por una vez de este ciclo de víctima, 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 para poder nosotros recuperar. Y qué es lo que decía Seba al principio, que por qué el camino de autotransformación y autosanación es liberar a toda la humanidad, porque puedo cortar de raíz ese ciclo de víctima, de víctima, de víctima, de víctima. Entonces, en una mirada, hacia el futuro, a nuestros hijos ya no entran en este juego macabro en el que vivimos, que es de víctima-victimario, víctima-victimario. Y cuando yo corto también ese ciclo de raíz de ser víctima o ser el victimario en una relación, que siempre estamos como... Es como un yin-yang con esta polaridad de que siempre estamos pasando de víctima a victimario con el otro. Pero si yo corto eso, después la otra persona no tiene con quién jugar el juego, no tiene a quién victimizar o con quién victimizarse. Y ahí está el proceso de liberación, porque ahí me libero a mí mismo, pero también libero al otro del juego. Y cuando el otro se queda se queda sin otro con quién jugar, ahí se ve obligado a verse las caras, a verse en su fuero interno. Y ahí está la liberación, porque la liberación solo está cuando yo me veo en mi fuero interno y acepto que todo lo que ocurre, todo es desde el fuero interno, que nada es externo, nunca nadie el otro tiene la culpa. Sí, puede hacer algo y me puede doler, pero yo tengo que observar ese dolor como un dolor mío y no echar culpa. Y no decir como, oh, pero es que me hiciste eso. Ok, me hizo eso, me duele. ¿Por qué me duele? ¿Qué creencia en mí hace que me duela? Porque sabemos que el dolor y el sufrimiento no es de Dios, es de Dios en el sentido que todo es de Dios, pero no es del amor. Así que eso, sí. Excelente, bueno, súper claros chicos los dos y todos los conceptos que están transmitiendo. Ya siento ahí la vibración en el chat de que queremos saber un poco más sobre esa conexión con Jesús que han tenido con este Dios. Pero antes de esta pregunta, quiero que me cuenten un poco, porque hablaron ahí al pasar de sus proyectos, de su seminario. Cuéntenme un poquito de esto. Le digo a la gente que nos está viendo que en la descripción del video van a encontrar enlaces para saber más información de nuestros invitados. Pero ya que los tenemos aquí, chicos, cuéntenos un poco de su proyecto y de su plataforma, de sus servicios, y luego sigamos a responder un poco más esta pregunta. Gracias, Gonzalo, por eso. Seminarios Espirituales es una plataforma que entrega herramientas de desarrollo personal, de crecimiento espiritual y de autosanación, que son, desde nuestra perspectiva, los 3 pilares para encontrar esa paz interior. Seminarios Espirituales entrega varias cosas. Lo principal son todos los domingos del año, todos los domingos, por lo general al mediodía de Chile, Argentina, Latinoamérica, en la tarde de Europa, hacemos un seminario que para los latinos podría ser como el sábado gigante de Don Francisco, que es el evento especial de la semana. En ese evento tocamos distintos temas
A veces son un evento de una vez, por ejemplo, les doy Los Pilares de la Nueva Humanidad con Emilio Carrillo, por ejemplo. Ese es un evento de un domingo. O, por ejemplo, las enseñanzas de Louise Hay, gran maestra que partió hace unos años. Y ese tipo de seminarios los hacemos en 2 o 3 domingos y enviamos lecturas. Entonces, es como, ese domingo es como la columna vertebral. Para otras personas podría ser como el servicio del domingo en la iglesia o ir a la sinagoga un viernes. Es como nuestra reunión de la comunidad que nos juntamos todos ahí. Esa, bueno, es gratuito y se inscriben en seminarioespirituales.com. Además, hacemos varios talleres y tenemos actividades todos los días, en verdad, de experienciales, haciendo qigong, tai chi, meditaciones, clases de nutrición. Esto, sí, esto que les está contando Seba se llama Seminaristas, y es nuestra plataforma de aporte, es una membresía con aporte voluntario en la que ofrecemos actividades experienciales de espiritualidad todos los días, literalmente. Entonces se van a meter, quizás un lunes en la mañana van a tener una meditación de Kabbalah, un Tai Chi, y en la tarde van a tener otra meditación o van a tener una clase de nutrición, etc. Entonces ahí mañana y tarde, bueno, los que están en Europa, la clase de la tarde en Latinoamérica no van a poder, pero ahí, exacto. Y todo esto queda grabado en una plataforma, así que esa es la invitación para que vayan, se pueden inscribir ahora a nuestro próximo seminario en www.seminarioespirituales.com, y en esa misma página van a poder conocer más de Seminaristas, esta membresía con aporte voluntario. Y para terminar con esta información de seminarios espirituales, quiero decir que muy en son o en sintonía con la era en la que estamos y con nuestra realidad de millennials, de jóvenes, Seminarios Espirituales es una plataforma en evolución. ¿Qué quiero decir y qué queremos decir con eso? Que cuando empezamos teníamos una idea de qué era la espiritualidad. Y hoy día, 2 años después, entendemos que la espiritualidad o la vemos de otra manera y por tanto no nos cerramos. Y por ejemplo, en noviembre hicimos un taller que se llamaba El trascender de un hijo, integrando la muerte a la vida. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que cuando recién empezamos con seminarios espirituales jamás pensamos en una situación de vida como que un padre o una madre perdieran un hijo. Y hoy día entendemos que la espiritualidad nos abarca a todos, porque todos somos seres espirituales, que no hay separación, y que tal vez en nuestro camino nos vimos más inclinados o nos hemos estado viendo más inclinados hacia, tal como lo hacía Jesús, la ayuda a las personas que están sufriendo más. Entonces entendemos que eso también es espiritualidad, ese servicio, aunque no parezca espiritualidad. Chicos, genial, gracias por esto y no quiero no preguntarles porque se los prometimos a la gente un poco de esta conexión con Jesús que hablaban recién. Cuéntenos un poco esa experiencia, qué sucedió, cómo fue, si bien entendemos un poco lo que pasó luego, queremos escucharlo desde su propia voz también. Buenísimo. Entonces, a ver, para dar un poco de contexto, yo estaba estudiando, como dije, Historia y Filosofía Judía en la universidad en Estados Unidos, y dentro del contexto judaico, la figura del Mesías está muy presente. Pero en la cosmovisión judía el Mesías todavía no llega. Entonces es un anhelo profundo a este día en el que el Mesías llegará. Es parecido al anhelo profundo que se tiene en la espiritualidad del día de la ascensión o el día de la 5D, que de nuevo es un anhelo externo, porque no nos estamos enfocando en nuestro fuero interno. Entonces este anhelo del Mesías era, pero, a ver, era lo que más era lo más profundo en mí, y yo de hecho estudiaba eso, todos mis ensayos los hacía sobre el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías en el judaísmo. ¿Y qué es lo que pasa? Que es en este contexto que justo antes de empezar el semestre, un primo con el que tenemos una relación muy cercana, me dice ahí él que había conocido a Jesús. Y mi primera respuesta fue como, ok, por algo es, o sea, como que por algo hay millones de personas, porque en mi mente era como, ok, te acepto, pero no es lo mío. Y después llego y pero la semillita ya se había plantado. Entonces cuando llego y me toca leer entonces este Evangelio de Mateo por primera vez, estaba figurando ahí en el campus de la universidad, tenía una clase justo cuando empecé a leer y tenía una clase en 30 minutos, decidí no ir a esa clase para poder seguir leyendo el Evangelio, porque como decía el Seba, cuando era bienaventurados son los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos, me reconocí, aquí estoy yo soy pobre de espíritu, me reconozco que no me da, me reconozco imperfecto, y aquí estoy, y fue como que finalmente había un mensaje para mí, finalmente me sentí amado, me sentí identificado y me sentí, no sé cómo explicarlo, y de ahí fue un proceso
proceso mío personal de como 2 meses de batalla interna donde yo hablaba como con Dios o hablaba como tratando de hablar con Dios y era como, ¿de verdad es esto? Sí, no. Sentía que estaba traicionando todo mi linaje, traicionando a todo el judaísmo, traicionándome a mí mismo, hasta que un día fui por primera vez a una iglesia, pero no denominacional, que son estas iglesias en Estados Unidos que son un poquito más como más abiertas y como con harto espíritu, y voy ahí y ahí estaba con una persona muy especial que hoy día entiendo que canalizaba. Pero dentro del contexto cristiano no se habla de la canalización. Y tiene ahí una canalización, me pone las manos y fue como, wow, esa era la confirmación que necesitaba. Y desde ahí que, como, bueno, ya contamos un poco, pero desde ahí que en mi proceso personal me cambió la vida para siempre, 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 siempre. Sí, yo diría que lo más importante de esta experiencia en mi caso fue como 8 meses después, cuando el Benja me contó, en mi mente también fue como, a ver, hace un año fue el Buda, ahora Jesús, y el próximo año va a ser, no sé, Lao Tse, y da lo mismo, como que no le di mucha importancia. Pero pasaba el tiempo y yo seguía con esta angustia existencial, y cuando me tocó a mí leer el Evangelio fue algo mucho más allá de la palabra, como decía, fue una experiencia en la que yo también me fui de rodillas a las lágrimas, y tenía que ver con este sentimiento de ser suficiente. Y yo creo que es uno de los sentimientos como que más nos aqueja como humanidad, que es el no sentirse suficiente, no sentirse amado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ¿por qué entramos en estas dinámicas como decíamos, víctima-victimario, de pelea? Porque los seres humanos, como entre seres humanos, tenemos energía finita. Tenemos energía finita, es decir, que si solo nos enfocamos entre nosotros en esa energía, siempre uno se la va a tener que quitar al otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, y yo no tenía conciencia de esto, y eso yo creo que es lo que nos viene a enseñar Jesús, es que tenemos este recurso de energía infinita, que es Dios. O sea, es algo muy fuerte lo que dice Jesús en el Evangelio, que en un momento dice, y voy a usar esto que dice para explicar lo que estoy diciendo, que es que solo puedes servir a un Dios. No, a un maestro. A un maestro. Como específicamente. Sí, solo puedes servir a un maestro. No a dos, porque si sirves a uno vas a aborrecer al otro, y si sirves al otro vas a aborrecer al uno. Y después habla de el dinero y Dios. ¿Y a qué es lo que voy con esto? Que si es que nuestra vida, que fue lo que a mí me pasó luego de conocer a Jesús, que fue como que me entregué en servicio y humildad a Dios, entendiendo de que de eso se iba a tratar mi vida, lo mundano o lo humano sí duele, pero deja de ser lo más importante en mi vida. Y eso fue lo que pasó en esta experiencia, que antes era como yo contra el mundo, en mi espiritualidad. Era yo, me fui a vivir al desierto de Atacama solo, yo en mis retiros de silencio, yo y no me molesten porque yo tengo que encontrar la luz y la espiritualidad y me tengo que iluminar. Y hasta que no me ilumine, déjenme tranquilo porque yo no le puedo servir a la humanidad. Y nosotros nos dimos cuenta, eso fue mi realización, que me vino a mostrar Jesús en su eternidad, en su que nunca se fue, en la eternidad del alma, de que yo era suficiente y que ya solo por el hecho de estar vivo yo ya estaba afectándolo todo, y de que yo ya podía, no tenía que iluminarme para cambiar el mundo, yo ya lo estaba cambiando desde mis zapatos. Excelente, chicos. Bueno, gracias por abrirse también con nosotros aquí en Mindalia, comentarnos sus experiencias. Voy a hacerles una pregunta en base a la metáfora que hicieron al comienzo de las plantas, ¿no? Esto del autoconocimiento. ¿Cómo es el proceso de autoconocimiento? ¿Qué consejos nos puedes dar para entender lo que necesitamos realmente, ¿no? Para incursionar en ese proceso y poder aceptar que yo no puedo meditar 1 hora, como decían, yo hoy estoy con 15 minutos y luego evolucionaremos en este camino. Perfecto. Yo creo que una clave aquí, y que lo dicen los grandes maestros, y creo que Emilio Carrillo lo dice mejor que nadie, es la autoobservación, el autoconocimiento, la autoobservación, porque si yo tengo fe y certeza de que el universo, yo creo que eso es clave para poder estar vivo y no tener angustia, de que todo ocurre, tiene un para qué. Me doy cuenta entonces que si yo estoy pasándolo mal, tiene que ser porque tengo que observar qué es lo que me está llevando a eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Que es otra metáfora que creo que es muy importante para que no nos angustiemos en el desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo. Que es que imagínense que nosotros somos una roca.
Entonces, nosotros somos una roca, y esta roca tal vez nosotros somos, un paso atrás. Cuando nacemos, nuestra alma, somos como una semilla prístina, así como un cristalito. Pero ¿qué pasa? Que entramos en una sociedad que ya atrae bagaje y creencias, y padres y abuelos, y todo un linaje y todo. Entonces, nos vamos como haciendo como una roca. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esta roca, nosotros hoy día somos esta roca, o esta cebolla, por ejemplo, pero vamos con la roca. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a hacer el ejemplo de qué le pasa a una roca si es que la roca está en la costa, en la playa, y le llega un tsunami del mar, así, un tsunami que como los de las películas, así de Interstellar, una ola de 100 metros. Esa roca va a volar y casi que puede que llegue hasta otro país. Puede ser, pero esa roca va a llegar al otro país y va a seguir siendo la misma roca. Porque si bien esa ola fue devastadora, en 5 minutos a una roca no le va a pasar nada más que moverse y sacudirse. Pero ¿qué le pasa a esa roca si yo por 10 años, 20 años, 50 años, 10 vidas, le tiro una gotita de agua todos los días? Esa roca se le va a hacer un hoyo y se va a transformar, se le va a hacer un hoyo de arriba abajo y se va a abrir y se va a transformar completamente. ¿A qué vamos con esto? Que el camino del desarrollo de la conciencia no significa que no tengamos o que no podamos hacer, por ejemplo, un retiro de silencio de 21 días o una experiencia con una ayahuasca, como que todo eso es válido y por algo está y está para que lo experimentemos. Pero si nos entendemos como esta roca, tengamos que entender que experiencias tan fuertes, lo más probable es que nos van a sacudir, nos van a hacer ver todo distinto, pero vamos a seguir siendo la misma persona. Si nosotros nos comprometemos con tirarle una gotita de agua todos los días a esta roca, y nos comprometemos y no nos apuramos, y nos salimos de este paradigma materialista que lo quiere todo hoy, y nos enamoramos del proceso de la transformación, nos enamoramos de ese proceso de tirarle una gotita y ver cómo se siente, y a lo mejor se la tiro en otro lado, y enamorarnos de ese proceso, ahí es cuando el camino del desarrollo de la conciencia hace sentido. Eso, y tal vez como para complementar esto, justo estábamos con Seba escuchando ahí un sermón de estos pastores como negros en Estados Unidos en inglés, que tienen esta alma, así. No somos mucho de ver sermones, pero nos llegó este sermón a nuestra vida, y ahí él hablaba de las 3 Ws, que eran como, que son en inglés, pero que es las 3 cosas que tienes que hacer. Y la primera era, you gotta watch for Jesus, tienes que ver por Jesús. La segunda era, you gotta walk with Jesus, tienes que caminar con Él o con Dios, con el proceso de la autotransformación. Aquí podemos... Son intercambiables exacto. Las palabras. Y la última era, you gotta wait on Jesus, que era que tienes que esperar. Y eso es tal vez esta última W que hablaba el Seba, que es que tienes que esperar. O sea, porque ¿qué era lo que nos estaba explicando aquí? Que lo primero que tenemos que hacer es estar con los ojos abiertos. Ver por la sincronía, las oportunidades. Exacto, estar, o sea, si vemos justo al lado nuestro hay una señora que necesita ayuda para cruzar la calle. ¿Es casualidad? Probablemente no. Probablemente Dios dándote en bandeja una oportunidad para hacer el servicio, que es lo que más al final nos llena. Entonces ahí está la primera, que es ver. Y después la segunda, you gotta walk. Es decir, tienes que tener los cojones, las agallas para decir que eres ayuda. Porque a veces ofrecer ayuda nos da mucho miedo. O decir las cosas que tenemos que decir nos da miedo. Poner límites. Y ahí está el caminar. Poner límites, por ejemplo. Y ahí está el caminar. ¿Y qué es la última? Que es, you gotta wait, tienes que esperar. Es decir, yo ayudo a la señora a cruzar la calle. ¿Dónde está mi recompensa? Nadie me va a pagar. A lo más me van a decir gracias. E incluso haciéndolo, no tengo que esperar el gracias. Es decir, que si ayudo a esa señora y esa señora no me quiere decir nada, ni siquiera un gracias, está perfecto. Porque ahí está el wait, ahí está la espera. Y esa es la espera de Dios en los tiempos divinos, que no son como los tiempos de uno, no son como nuestros deseos. Por ejemplo, Jesús también decía, ya que estamos en esta línea, que los fariseos que rezaban enfrente del templo, enfrente de todo, ellos ya tienen su recompensa material, porque todos los están viendo y son justos a los ojos de las masas. Pero tú anda a tu puerta, cierra la puerta, que nadie te vea, y ora en privado. Y ahí está la espera. Es no querer la recompensa material, no querer la recompensa de la sociedad, del ego, sino que esperar por esa recompensa divina. Chicos,
enorme agradecimiento por este espacio. Nos queda un minuto nada más, tenemos que despedir. Gracias por toda la información que nos brindaron. Gracias a la gente que estuvo del otro lado como siempre. Esperamos haberlos acompañado. Y les doy la palabra para que se puedan despedir brevemente de todos nosotros. Solamente darle las gracias a todos por estar aquí. Como dijo el Benja, lo último, de esperar. A veces somos nosotros los únicos que estamos en la familia o en nuestro círculo de amigos, en donde sea, que estamos en este camino y nos estresamos y nos angustiamos porque sentimos que nadie nos entiende. Nosotros tenemos una luz interior que, como decía en el Evangelio de Mateo, en el sermón, no puede ser escondida. Una ciudad en el tope de una montaña no se puede esconder. Seamos esa ciudad en el tope de una montaña, brillemos por nosotros mismos y el cambio, y vamos a iluminar los corazones de todos sin hacerlo a la fuerza. Brillemos nosotros y el mundo va a cambiar. Eso es. Muy A bien. brillar entonces, y gracias a ti, Gonzalo, particularmente por acompañarnos con tu hermosa energía aquí. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ambos. Nos despedimos entonces. Gracias, amigos, por estar del otro lado. Felices fiestas como siempre. Recuerden que Mindalia, para finalizar, lo voy a decir rápidamente, es una organización sin ánimos de lucro. Un me gusta, un comentario de energía positiva, compartir el mensaje, suscribirse al canal, hacer una pequeña donación, nos ayuda a crecer en este espacio. Gracias a todos por estar ahí y nos encontramos brevemente en una próxima conexión.